Este avión, señores, se llama Hurjet, de fabricación turca. Lo ha comprado el gobierno español a dedo, sin concurso público, sin oferta pública, sin licitación previa, sin consultar a nadie. Y no uno, no. Ha comprado 45 aviones a Erdogan. En total nos vamos a gastar 3.120 millones de euros. Son 6 cuentas, concretamente, que están en Estambul, en oficinas principales de 6 bancos distintos, donde en cada una de ellos, efectivamente, como acabas de decir, hay 46 millones de liras turcas. Es decir, ya sabes que en las cuentas pues puedes nominarlas en la moneda que quieras y por las razones que sean están en la moneda local de Turquía. Aproximadamente cada una de esas cuentas de 46 millones de liras turcas corresponden a 1 millón de euros. La Estatua de la Piedad construida por un socialista, es decir, por una persona de tendencia de izquierdas. Es que ni siquiera han leído un libro de cómo está construido, cómo se construyó el Valle de los Caídos, ni siquiera han estado allí, ni siquiera han visitado a los monjes, no han hecho absolutamente nada. ¿Hay algún riesgo para el humano que los pollos tengan un contagio de gripe aviar? No, el riesgo para el humano es tener los políticos que tenemos, ese es el principal riesgo. Y que luego pagan a los periodistas, bueno, no a todos, ya sabes, pero tu gremio es un poco como el mío, algunos se salvan, pero en general pues para alarmar. Y yo le quiero decir a Ione Belarra y a todos estos de su cuerda que espero que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos protejan ante estos energúmenos, pero que si no lo hacen, que se lo graben en el cerebro. Al menos a mí y a los míos no nos vamos a dejar reventar, que lo sepan. Y este tipo de expresiones no son baladís, hay que pararlas de manera radical. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal están, confidenciales? Gracias por estar ahí, por su apoyo, sus likes y su cariño. Divulguen el canal, que queremos sobrepasar ya la barrera de los 300.000 suscriptores, si puede ser, en los próximos días. Que, por cierto, la próxima semana este programa viajará a Bruselas. Nos iremos a la Boca del Lobo, al Parlamento Europeo, sí, para realizar un programa desde allí y para entregar previamente las 51.000 firmas recogidas como moción de censura ciudadana contra el gobierno Sánchez. Nunca se hizo una moción de censura ciudadana, la hicimos aquí, nació en este programa, y la entrega de firmas de ustedes que se esforzaron en firmar, la haremos, como les digo, la semana que viene desde Bruselas. Lo podrán ver y seguir. Muchísimas gracias. Pero antes de hecho, estamos aquí para no creer la versión oficial de las cosas. Miren, en mayo de 2025, Pedro Sánchez se fue a ver a Erdogan, al presidente turco. Están viendo, amigos de YouTube, imágenes de esa visita muy amigable. Sánchez fue a hacer 2 favores a Erdogan, 2 importantes favores. Digo bien, ¿eh? España a Turquía, no al revés. El primer favor fue a la compañía aérea Turkish Airlines, una compañía con problemas económicos que no hacía más que bajar en sus beneficios, un 25% menos en los 9 meses de este año. Necesitaba un empujón y sí, se lo dio Sánchez incorporando su accionariado a una empresa española y ayudando a cerrar el acuerdo. Dicen que el acuerdo fue de 300 millones que Turkish Airlines, o sea, el gobierno turco, puso en una compañía aérea española. ¿A que no saben cuál?
Efectivamente, Air Europa. Yo es que creo que Sánchez ha sido o el comercial de las saunas de Sabiniano o el comisionista de Air Europa desde hace años. Air Europa consigue 300 millones del gobierno turco y se convierte en el segundo accionista más importante de la compañía después de la familia Hidalgo. Ya ven que aunque se esté juzgando a Begoña Gómez por los favores que pudo realizar a la compañía Air Europa, que patrocinó su cátedra y que a cambio Sánchez fue la primera en rescatar con más de 400 millones de euros de los 1.100 que cobró en total, aunque todo eso esté en los juzgados y en los medios de comunicación, ellos siguen con su agenda y les importa poco, porque hay otra prioridad que les contaré al final. Por lo tanto, todos ganan y España le hace un favor a Erdogan salvando la compañía aérea. ¿Cuál es el segundo favor? El segundo favor es este avión que están viendo. Este avión, señores, se llama Hurjet, de fabricación turca. Lo ha comprado el gobierno español a dedo, sin concurso público, sin oferta pública, sin licitación previa, sin consultar a nadie. Y no uno, no. Ha comprado 45 aviones a Erdogan. En total nos vamos a gastar 3.120 millones de euros. Eso sí es un favor al presidente turco. Un avión que no existe. No se ha fabricado ni uno jamás. La imagen que están viendo es un prototipo y solo hay 2 prototipos fabricados. No ha empezado su fabricación, de hecho hay muchas dudas sobre su calidad y su fiabilidad. Hay militares que ya han levantado la voz de alarma y ahí está, la compra está cerrada y el dinero lo van a transferir si no lo han hecho ya. Participa, por cierto, en esta compra 2 empresas que también les van a sonar mucho, igual que Air Europa. Airbus, siempre de la mano del gobierno, e Indra. ¿Dónde no va a estar Indra? ¿Dónde no colocar a los amigos de Indra? Desde unas elecciones, ¿verdad?, para que cocinen un poco hasta la compra de aviones. Bueno, contrato a dedo del que no veremos ni un solo avión, si es que lo vemos, hasta 2028, que es cuando está prevista la primera entrega. Y ustedes, igual que yo, dirán, ¿y por qué ahora de pronto Sánchez quiere ser tan amigo de Erdogan? Una buena pregunta. Bueno, hay muchas respuestas, ¿eh? Una podría ser lo que avanzó este programa hace meses. Y es que hay una denuncia en los juzgados porque supuestamente Begoña Gómez tendría en Turquía 5 cuentas corrientes, cada una con 46 millones de liras turcas, que al cambio es aproximadamente 1 millón de euros. 5 millones de euros, por tanto, en 5 cuentas en Turquía, supuestamente. En Estambul, por cierto, todas ellas. Hay quien ha denunciado estos hechos, vamos a hablar con él en unos minutos, tiene el nombre del banco, el número de cuenta, los ingresos, y esto está en un juzgado. Es casualidad que mientras se investigan presuntas cuentas de la familia Sánchez en Turquía, Sánchez empiece a regalar favores a Erdogan. Todo lo que les cuento ha ocurrido en los últimos 6 meses, a una velocidad de vértigo, como si no hubiera un mañana, como si el tiempo corriera en contra. No había tiempo de licitar y presentar una oferta por los aviones, se perdían meses. Alguien tiene mucha prisa en regalar esos favores a Erdogan.
¿A cambio de qué? De que si es que existen esas cuentas no colabore con un juez español, de que si existen realmente esos negocios en Turquía por parte del entorno del presidente Sánchez, nadie pueda atravesar ese velo que tienen empresas, negocios o cuentas corrientes. Espero que la justicia haga su trabajo y si no es la española, que sea la europea para llegar hasta el final, porque entre una cosa y otra se nos han vuelto a ir 3.125 millones de euros. Y hablando de Sánchez y de su entorno, se nos hace muy difícil pensar que no se ha quedado una parte de ellos. Bienvenidos, amigos. Investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Con Mis Seguros app puedes conseguir una tarjeta regalo de Amazon de 20 euros por cada seguro que contrates. Y si es de auto, te llevas una de 10 euros. Protégete con Mis Seguros y llévate una tarjeta de regalo. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Ya sabes, descárgate Mis Seguros app y aprovecha. Te llevas tu seguro y encima te regalan saldo para Amazon. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Atención confidenciales, el próximo 12 de diciembre te esperamos en la cena de gala de Navidad Confidencial, una noche única con todo el equipo, nuestros tertulianos y la presencia especial de los meconios. Disfruta de un menú espectacular, buen humor, confidencias y mucha elegancia. No seremos muchos, así que reserva ya tu plaza enviando tu correo a albertcastillon7@gmail.com albertcastillon7@gmail.com. Una noche para celebrar, brindar y lucirnos. Cena de gala confidencial. Nos ponemos guapos. Hace varias semanas que les contamos aquí la sospecha de que la esposa del presidente no solo se haya nacionalizado dominicana, que creemos que es un hecho, sino tenga cuentas en ese país y en otros. Lo que nos llegó con número de cuenta, ingresos, con documentación y que tienen las autoridades es una supuesta cuenta en el Banco López de Haro y 5 cuentas en Turquía. En total, entre las 5 cuentas turcas, supuestas cuentas, y la de Dominicana, hablaríamos de unos 10 millones de dólares. Bueno, eso que es una sospecha, está bajo investigación y ha llevado a un partido de reciente creación, Españoles por el Futuro, y a su presidente a llevar el caso a los tribunales. Javier Marzal, ¿cómo estás? Muy bien, Albert, gracias por invitarme. No es un partido político, es un movimiento social. Lo del partido político es otra cosa que creé el año pasado para las elecciones europeas y el Ministerio de Interior no nos dejó presentarnos y el partido está inactivo. Bueno, pues movimiento social, pero se parece mucho. Habéis presentado una denuncia y sé que habéis empezado en un juzgado de Madrid. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ver, lo hemos enviado al juzgado número 41, donde está el juez Peinado y donde se tramita la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, a la cual se han adherido una serie de personas y organizaciones. Entonces nosotros hemos enviado a este juzgado la denuncia entendiendo que forma parte de la investigación que allí se está tramitando. Habláis de más cuentas de las que yo he dicho. Yo tengo aquí vuestro documento. Habláis además con identificador de cada una de las cuentas, dónde está la oficina y cuál es la cantidad. Me lo has puesto en liras turcas. ¿Habéis hecho el cómputo en euros?
Sí, vamos a ver, son 6 cuentas concretamente que están en Estambul, en oficinas principales de 6 bancos distintos, donde en cada uno de ellos, efectivamente, como acabas de decir, hay 46 millones de liras turcas. Es decir, ya sabes que en las cuentas pues puedes nominarlas en la moneda que quieras y por las razones que sean están en la moneda local de Turquía. Aproximadamente cada una de esas cuentas de 46 millones de liras turcas corresponden a 1 millón de euros aproximadamente y por tanto son 6 millones de euros provenientes de uno o varios bancos en Moscú. De un banco concreto, aunque no sabemos las cuentas, el número de cuenta de Moscú. Y la información que damos de estas 6 cuentas en Turquía son el identificador del depósito, porque son depósitos bancarios, a 2 años, es decir, a plazo fijo de 2 años, y esa es la información que damos. El identificador, la fecha, porque son transferencias que se han hecho en marzo de este año, y que además sospechamos, por tanto, que tanto Begoña Gómez como otra gente relacionada con el PSOE están transfiriendo el dinero para eliminar o dificultar el delito fiscal que no se ha cometido en Turquía. Se cometerá el año que viene si no lo declaran, pero sí se ha cometido en Moscú. Es decir, el juzgado tendrá que investigar la procedencia en Moscú porque allí, aparte de cometerse el delito de blanqueo de capitales, también se comete un delito fiscal. Entiendo. Está muy detallada la denuncia. Habláis de cuentas en el Danske Bank de Moscú y en los 6 bancos de Estambul que decíamos, oficinas principales del İşbank, del Ziraat, del Garanti, del Akbank. Cada detalle está muy perfectamente especificado. Me sorprende lo de marzo de 2025, es decir, hace 4 días se habrían hecho estos depósitos a plazo fijo a 2 años, como un fondo de inversión, sería algo así, como un rincón por si pasa algo. Bueno, desde el siglo pasado es una característica del PSOE de Felipe González, o sea que ya nos remontamos a 3 PSOEs anteriores, o sea ya ni siquiera al de Zapatero. Esta gente lo que siempre han tenido son muchas cuentas en muchos bancos distintos, en muchos países distintos. Yo entiendo que el objetivo de ellos es, si me pillas con esto, pues bueno, pues tengo esto otro para seguir viviendo a cuerpo de rey o algo parecido. Y luego hay una coincidencia que lo decimos en la denuncia, y es que en Moscú y en Estambul también Zapatero tiene dinero. Hemos denunciado dinero de Zapatero en Moscú y en Turquía relacionado con una serie de financieros estadounidenses que, junto con una serie de políticos, entendiendo como tales uno de ellos a Obama y a Hillary Clinton, están intentando crear un nuevo orden mundial. Pero por encima de todo, lo que están haciendo son negocios. Son negocios brutales. Por ejemplo, el negocio del gas, que lo han pasado de Argelia a Estados Unidos. Bien, pues esta serie de financieros son los que manejan estos negocios. Y esto lo hemos denunciado en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que viene a ser como el Ministerio de Justicia, en la DEA, porque también está relacionado con tráfico de drogas, y en el FBI. En el FBI lo denunciamos hace 3 años, pero resulta que el FBI, por aquellos entonces de Biden, por aquellos entonces izquierdista y globalista, la archivaron. Y por eso también hemos denunciado al propio FBI, lógicamente en el Departamento de Justicia, que es donde corresponde, son los que tienen competencia para las denuncias contra el FBI. Vamos a ver qué sale de todo esto, porque el tema está relacionado con muchas cosas. Ahora haremos una denuncia ampliatoria
de ese tema de Begoña, porque entendemos que está relacionado con esta banda criminal globalista izquierdista de financieros y políticos estadounidenses, que está. Alguien nos dijo, pues esto podría estar relacionado con algún rescate, no sé qué. No, entendemos que por los bancos utilizados está relacionado con negocios que gestiona Zapatero de esos financieros y políticos estadounidenses. ¿Es Rodríguez Zapatero presuntamente el jefe de esta supuesta organización, de este grupo que hace negocios aprovechando posiciones políticas? Vamos a ver, oficialmente, según documentación que tenemos, es el jefe para Europa e intereses relacionados con Europa. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, Marruecos, por ejemplo, Argelia, para cosas determinadas. Es decir, esto no es un tema amplio, para cosas determinadas. Y eso tampoco significa que esta banda estadounidense no tenga otros zapateros. Ya. Es decir, que aunque sea el jefe de, sobre todo, españoles que tienen cargos en España o que tienen cargos en la Unión Europea, pero eso no significa pues, que no tengan otra banda con un jefe alemán que opere principalmente en Alemania o cosas parecidas. Eso nosotros lo desconocemos completamente. El negocio es el negocio y es lo primero, ¿no? Bueno, es David contra Goliat, es no parar de presentar demandas. Aquí no evolucionan, aquí no tiran adelante o se archivan. Por lo tanto, toda la confianza puesta en Estados Unidos, en Donald Trump, que allí sí se investigue lo que aquí ni te responden. Yo no trabajo por perder el tiempo. Yo trabajo, lógicamente, buscando objetivos, sabiendo cuáles son las dificultades y intentando superarme, mejorar mi trabajo cada día más, ampliándolo en instancias internacionales, en otros gobiernos, moviéndolo en España. Yo, por ejemplo, mis denuncias suelo enviarlas a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, a varias asociaciones judiciales y asociaciones policiales. Es decir, yo ya estoy influyendo en grandes poderes institucionales de España. Entonces, yo entiendo que esto en algún momento tiene que cambiar. Y no olvidemos que en 2019 cambió la política europea. En 2019, por primera vez en la historia, el Grupo Popular Europeo y el Grupo Socialista Europeo no tuvieron mayoría. Entonces, esto significa un cambio tremendo que, por cierto, quería escribir un artículo de qué tuvo que ver la primera presidencia de Trump para este cambio histórico que lo dice la propia Unión Europea, que no lo tacho yo como tal, no lo califico yo como tal. Por un lado, y luego por otro lado, ¿qué impacto previsible puede tener esta segunda presidencia de Trump en la Unión Europea, ¿no? Es decir, es que estamos viviendo tiempos, Albert, de unos cambios inimaginables, un día antes de que sucedan, ¿no? Totalmente. Javier Marzal, presidente de Españoles por el Futuro. Gracias. A seguir en la trinchera defendiendo la libertad. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Tenemos en España un dispositivo biotecnológico fabricado en Asturias que es capaz de crear en tu propio dormitorio aire puro enriquecido de aniones. Mientras duermes, estás respirando aire puro en una cámara antioxidante que se asemeja al de alta montaña. Este aire limpio y cargado de aniones genera beneficios múltiples en nuestro cuerpo. Induce el sueño profundo y reparador, aumenta la energía corporal y por su acción antioxidante y detoxificante desinflama aliviando el dolor crónico, además de ser un excelente apoyo en la recuperación muscular y prevención de la sarcopenia. Para resolver cualquier duda acerca del dispositivo Bio, contacta al 604 24 69 13 y entra en la web www.iobiotech.es.
joanaserrano.es, donde encontrarás más información y testimonios reales sobre sus beneficios. El evento solidario más esperado del año abre sus puertas. El Rastrillo del Nuevo Futuro vuelve a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 13 al 16 de noviembre, de 11 a 22 horas. Te sorprenderá todo lo que puedes encontrar. Visítalo y que no te lo cuenten. Amigos, estoy preocupado porque José Luis Rancaño, nuestro colaborador y productor de cine, me ha informado que va a ir a los Goya. A ver si se ha cambiado de bando, a ver si ya le ha llegado una subvención del ministerio, ya no es el que era, y en lugar de hacer riadas, hace risitas dedicado a la Moncloa y sus habitantes. Posible, la gente a veces cambia. Vamos a comprobarlo. José Luis Rancaño, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, Albert. Muchísimo. Muy preocupado. Te he dicho que a lo mejor estoy en los Goya. Por supuesto, no voy a estar por riadas. Tengo un cortometraje excelente que se titula Ángulo Muerto, que versa sobre el acoso escolar. Lo tengo preseleccionado en los Oscar. Estoy nominado en la gala de los Forqué y estoy preseleccionado en los Goya y tengo muchas posibilidades de ir. Pero no te preocupes, que si me dan algún premio no te defraudaré. Te lo puedo asegurar. Hombre, ahora, como te dejen el micrófono, aunque sea 5 segundos, la lías. Ahora, por riadas no me han nominado, ya te lo aseguro yo. Pero sí es un cortometraje que en cuanto termine esta carrera en los festivales me gustaría compartir con todos los confidenciales, porque fue premonitorio. Lo hicimos en el año 2024, antes de los casos mediáticos que ha habido de acoso escolar, y el cortometraje no es porque sea nuestro, pero es muy, muy bueno. Estoy también preseleccionado en los Oscar, en los Oscar con este cortometraje, Albert. Es seleccionado. Aquí no se habla de los grandes del cine como tú y siempre se habla de los mismos. Se llama Ángulo Muerto. Si lo ven por ahí, no dejen de verlo. Bueno, Rancaño sigue triunfando con riadas. En Amazon es ahora mismo el documental más visto. Queremos llegar al 1.000.000 de personas que lo han visto. Y vamos de camino. Los de Amazon me dicen que están sorprendidos, no entienden nada. Es normal, ¿no? Los resultados son espectaculares. Yo creo que ya hemos pasado esa barrera crítica que se supera con el éxito de algunos proyectos audiovisuales. Riadas lo ha conseguido. Todos los días tenemos más de 400.000 minutos visualizados. Yo estoy seguro que llegaremos al 1.000.000 de espectadores y que si no es el documental más visto en la historia de la plataforma, va a ser uno de los más vistos. Y estoy muy satisfecho al ver de que la mayoría de nuestros compatriotas hayan tenido la oportunidad de al menos de ver otro punto de vista que diferente al punto de vista formal y al que transmiten la mayoría de los medios de comunicación. Y luego me gustaría hablar precisamente de eso, de lo que yo llamo, Albert, y te lo dije en un WhatsApp, la actuación política entusiasta. No quiero que nadie caiga en el pesimismo crónico. No es bueno, Albert, para nadie. Muy importante. La semana que viene hay una concentración en Paiporta frente al ayuntamiento pidiendo la dimisión de Sánchez, Marlaska, Margarita Robles. Estaremos la semana que viene con sus convocantes. Y decirte que por tu culpa nos pasamos el fin de semana whatsappeando y hablando Iker Jiménez y un servidor. Sí. A Iker le ha dado muy fuerte. Sí, le ha dado. Iker es como ven ustedes, es transparente y es muy buena persona. Y desde que vio riadas no ha podido parar. Se pasó el fin de semana escribiendo casi 100 páginas de lo que él vivió, me las mandó para que les echara un vistazo, me las leí el sábado, las publicamos el lunes o el martes aquí en nuestro canal y él en el suyo de YouTube. Y bueno, millones de seguidores y en la primera página pon un poquito que escuchemos lo que dice porque además lo locuta con su voz. Se va a cumplir un año de la tragedia de Valencia, del absoluto abandono del pueblo por parte de las autoridades, del alarido del pueblo salva al pueblo, que fue la gran verdad de esos días, de ese desastre y que consiguieron acallar.
No interesa nada que el pueblo salve al pueblo. Las diferentes administraciones, las diferentes burócratas, dejaron a la gente a su suerte. Es imperdonable. Unos y otros, imperdonable. Pero hay muchas maneras de pasar por encima de todo y de enfrentar concienzudamente al pueblo. En eso son maestros. No he vuelto a ver aquel programa de un jueves en el que Ángel Gaitán y yo aparecimos como astronautas en un planeta oscuro y desconocido. El programa donde la gente buena gritaba por las ventanas pidiendo agua y medicinas. Donde gritaban diciendo ¿dónde está el ejército? Y el rey era la tercera noche. Hoy he visto el documental Riadas en Amazon. Es corto, son como retazos. Me ha impresionado. Y el cerebro ha hecho clic. Aparece un policía lleno de barro que decidió, como otros con los que lleva hace varios días, Riadas empezó a volcar sentimientos, emociones. Bueno, la semana que viene estará de nuevo Iker con nosotros para contarnos por qué hizo este texto que se llama Viaje a la oscuridad y que no quiere editar el libro ni hacer nada que no sea lo que ha hecho. Yo, Albert, los amigos lo divulguemos. Dime, José Luis. Yo, Albert, que tengo pendiente una comida con Iker, le voy a hacer un regalo estupendo para su libro Viaje a la oscuridad. No te lo despelo porque si no despelo la sorpresa, pero es algo muy bonito que me está preparando un buen amigo del sector y que creo que le va a hacer mucha ilusión. Seguro, seguro. Es muy buena gente. La semana que viene está por aquí y hablamos de ese texto, porque no hay que olvidar las cosas ni dejar de promocionar Riadas. Déjenme saludar a Ricardo Morado. Bienvenido, ¿cómo estás, querido amigo? Queridos amigos, me hacéis sentir muy pequeñito ante semejantes talentos. Bueno, yo solo le pido a mi querido José Luis Rancaño que no se me vuelva rojo en cuanto entre por la puerta de esos premios Goya. Yo estoy seguro de que va a ir, estoy seguro de que va a ganar todo cuanto premio se le ponga por delante. Estoy convencido, no me cabe la menor duda, que esa preselección a los Oscars será un éxito, sin ninguna duda, pero no tomes rojerices, porque es que te estoy viendo ya. No te preocupes, Ricardo. Tengo preparado un discurso punky, punky. ¿Sabes? Pero morado, Ricardo, que ir a los Goya no es como la gripe aviar, que no te contagias, hombre, que no entra... Me creo más lo de los Goya que lo de la gripe aviar, fíjate. Sí, ya van hasta los de Vox, ¿eh? Ya van hasta los representantes políticos de Vox. ¿Y cómo ha cambiado el panorama patrio? Madre mía. De la gripe hablamos del aviar. En un ratito, al acabar la charla con estos amigos, con un médico, que, bueno, le he llamado por teléfono, digo, doctor Benito, hay que preocuparse, dice, de los políticos sí, de la gripe no. Luego me lo cuenta. Bueno, vamos a explicar historias. Si me vais a permitir, hay una que ha pasado, pues como siempre, desapercibida, porque la protagonista es la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría. Hay un juicio sin aparente importancia a un señor que fue un alto cargo de la administración del PSOE en Aragón. Se llama José Luis Ansón, fue presidente de la comarca aragonesa del campo de Cariñena. Se le juzga por un presunto caso de prevaricación. Bueno, y al acabar el juicio saben que siempre el reo tiene la palabra. Y suelta esta bomba. Pilar Alegría me llama, quedo con ella en Zaragoza. Ella me dice que deje el partido, que deje la comarca, que retire las denuncias de los compañeros socialistas y de los amigos y que no me preocupe, que el partido estará conmigo. Sabe que he tenido empresa de construcción y me dice que en Navarra pues que me busca tendré un trabajo que no tengo que trabajar, 60.000 euros. Han oído lo que yo. Este hombre llegó a denunciar a Félix Bolaños y Pilar Alegría, la jefa del PSOE, porque la puso ahí Sánchez en Aragón, fíjense que le dice 60.000 euros sin ir a trabajar y te daremos trabajo para tu constructora, no en Aragón, en Navarra. Morado, ¿quién hay en Navarra? Amigos míos, es que al final todos los polos de esta ecuación al final acaban tocándose. Es que las torras, las chistorras, los coldos.
al final todo termina y todo deriva en el mismo sitio y con las mismas personas, si os fijáis. Escándalo tras escándalo, todo acaba siempre igual. Mira, yo a este testimonio le doy validez desde el punto y hora en el que en la última frase dice que le van a dar un trabajo donde no va a tener que trabajar. Eso es eminentemente socialista. O sea, solo con esa frase ya se merece toda la credibilidad el testimonio. Partiendo de la base, además, de que son sus costumbres, que es decir, untar con dinero, seguramente público, presuntamente público, para no meternos en follones, a todo aquel que se pone por delante para sacarse los problemas de en medio. Son prácticas socialistas, barra mafiosas, que básicamente en los tiempos que corren viene siendo lo mismo. Pero al final, todo esto termina siempre en el mismo sitio, en el sitio de las chistorras, en el sitio de los porteros de Lupanar y en el sitio de las chistorras. ¿De dónde era jefe de prostíbulo Koldo? Navarra. Del Rosales, en Navarra. Claro, los negocios de Santos Cerdán, el presunto blanqueo de los billetes de 500. Navarra. Rancaño, ¿sabes lo peor? Que Pilar Alegría después sale en los consejos de ministros, le preguntan y por aquí entra, por allí sale y no se enteran. Y no pasa nada, y no pasará. Este es el problema. El fiscal general del Estado habrá tomado nota, ¿no? Y habrá llamado a uno de sus fiscales para que inmediatamente intervengan de oficio, ¿no? Vista la declaración. Este es el problema, Albert. El problema es la impunidad. La impunidad y la desfachatez. Hablan del dinero con una soltura, con una desvergüenza. 60.000 euros. El sueldo de 3 chavales de 18 o 20 años trabajando 10 y 12 horas al día durante un año. Son unos auténticos ampones, mafiosos baratos. Y es un problema que haya tal impunidad, que no se debe a otra cosa, Albert y Ricardo, a que no hay justicia. Yo lo dije el otro día y lo voy a repetir para ver si se enteran. España no es una democracia. Es un simulacro de democracia. En España no hay independencia judicial. Y sin independencia judicial no existe posibilidad de democracia. Otro ejemplo, Ayuntamiento de Camas, al ladito de Sevilla, ya lo conocen, del PSOE. Están en una habitación dentro del ayuntamiento, una asesora del alcalde y su hermano, y varias amigas, y graban un vídeo y lo suben a redes. La gracia del vídeo es que están destruyendo documentos sin que se entere el PP. Vean. Borrando todos los archivos del ayuntamiento. No va a quedar nada aquí. Cotilleo 2.0. Cuando entre el PP no se va a encontrar nada. Cotilleo de bueno. Cuando entre, vuélvelo a poner, cuando entre el PP, este es el hermano del asesor el que habla, ¿eh? Borrando todos los archivos del ayuntamiento. No va a quedar nada aquí. Cotilleo 2.0. Cuando entre el PP no se va a encontrar nada. Cotilleo de bueno. El PP ya no se va a encontrar nada porque habremos destruido, le falta decir las pruebas. Bueno, son tan tontos que al colgarlo en redes se lía. La oposición del PP en el ayuntamiento la monta y a esta mujer la han despedido. Y cuando el ayuntamiento saca una nota dice, no la despedimos por destruir documentos, no, por haber metido a su hermano sin permiso de entrada en el ayuntamiento. Es como aquello de no reconocerán el delito ni grabándolo, Morado. Esto es una enfermedad. Es increíble. Lo que está sucediendo en este país es bochornoso. O sea, a mí empieza... Mira que yo siempre he estado muy orgulloso de ser español, pero para según qué cosas empieza a darme un poquito de vergüenza, ¿eh? De verdad que sí. Este tipo de comportamiento, está risotada, aunque bueno, seguramente ahora que está despedida, aunque no sea por el motivo por el que tendría que estarlo, seguramente ahora se ríe un poquito menos. Pero lo que tenía que suceder no es solo que estuviera despedida, tenían que estar 20 años en la cárcel por este tipo de prácticas. Y cuando tuviéramos la ejemplaridad de un caso y metiéramos 20 años alguno de estos en la cárcel, ya verías tú cómo empezaban a cambiar las tornas. Pero Ricardo, fíjate, es el triunfo. En un minuto hemos visto a una portavoz del gobierno presuntamente sobornando a un señor y a unos destruyendo documentos, grabándolo y subiendo a redes. ¿Qué tienen en la cabeza? Nada. Es el triunfo absoluto del principio de Peter, o como dice uno de nuestros colaboradores, el proceso de selección inversa.
los más inútiles, los más tontos, los más golfos, los más depravados, son los que alcanzan las máximas responsabilidades en este estado actual llamado España. Es una vergüenza. Estoy de acuerdo con Ricardo. En ocasiones siento vergüenza. No, yo no siento vergüenza de ser español. Siento vergüenza de algunos españoles, Ricardo, que es diferente. Yo no me siento avergonzado de ser español porque tenemos grandes compatriotas y personas que hacen cosas muy importantes por sus vecinos y por la gente. Yo me siento avergonzado de compartir territorio con estos sinvergüenzas. Sí, pero cuidado que llegan muy arriba siendo muy sinvergüenzas. No solo en España, en Europa. Lo de Nadia Calviño está dando mucho que hablar, lógicamente, en los medios contrarios al gobierno. Les cuento, Instituto Nacional de Estadística. Depende del Ministerio de Economía y es el que dice si sube o baja el IPC, estas cosas. Bien. Después del año del bichito, del 2020, España fue el peor país en recuperarse, el que tardó más. Y ella, Nadia Calviño, en aquel momento ministra de Economía con Sánchez, prometió al año siguiente, en 2021, el mayor PIB de la historia. Y no pasó. El presidente del Instituto Nacional de Estadística se llamaba Juan Manuel Rodríguez Pou y como no se doblegó a las órdenes del gobierno para maquillar las cifras como hace Yolanda Díaz con el paro o Tezanos con el CIS, le echaron, le obligaron a dimitir y pusieron en su lugar a una fiel del régimen que se llama Elena Manzanora. Y desde el 2022, con la tal Elena, oye, todo como un guante, subía el PIB, el país que más crece, el país... Bien, hasta aquí la mafia habitual, pero es que Nadia Calviño se le ocurre escribir un libro del tiempo que estuvo de vicepresidenta. Recuerden, Nadia Calviño ahora es presidenta del Banco Europeo de Inversiones y gana casi 400.000 al año. Bien, pues escribe un libro y dice, desde el año 2022 es cierto que ayudé al Instituto Nacional de Estadística a calcular un crecimiento mayor. Está confesando que cocinó las cifras, que manipuló los resultados para que pareciera que España iba como un cohete, como una moto. Esto es ilegal y en la Unión Europea han empezado a investigar a Nadia Calviño. O sea, consideran que aquí es normal, Rancaño, estos chollos, pero allí no. Pero la podredumbre afecta a nuestros vecinos europeos, porque si no a esta señora no lo hubieran nombrado nunca responsable o la máxima responsable del Banco Europeo de Inversiones. La simple sospecha debería de ser causa suficiente para que la cesaran de su puesto actual. ¿Y qué decimos siempre en este programa, Albert? ¿Qué dices tú en la mayoría de tus editoriales cuando comienzas el programa? Que este es un programa que combate los datos oficiales. Todos mentira, Albert. Todos mentira. Cuando dicen la verdad, los datos oficiales, ¿cuáles? ¿Los que cocinan estos tipos? Si son todos falsos, Albert. Pero falso, de pura falsedad. Hasta ahora no teníamos pruebas, pero tampoco dudas de que todos esos datos eran falsos. Ahora, además de tener las dudas, tenemos todas las pruebas, porque la propia implicada lo ha confesado y lo tiene por escrito. Vamos a ver qué es lo que nos queda por saber, qué va a pasar a partir de este momento, porque si no pasa nada, sabremos que también las instituciones europeas están en ese mismo ajo de falsear los datos. Si no pasa nada, nos estarán diciendo claramente a la cara que no les importa que el gobierno en España nos esté engañando. Eso es lo que nos va a transmitir las autoridades europeas. Si no pasa nada, esperemos que pase algo. Ricardo, Albert, ¿creéis que hay algún español que no sabe perfectamente lo que son los fijos discontinuos? Los fijos discontinuos son parados. Son los parados de siempre y los llaman fijos discontinuos. Es 1984, ya lo pronosticó Orwell. La mentira se convertirá en verdad y la verdad será mentira. Pero fíjate que hay muchos medios que defienden el auge económico de España porque
la bolsa sube, que es verdad, y por 4 datos maquillados que existen. Y el mensaje al final acaba calando, un mensaje manipulado que no es real. Es decir, por una parte dicen España va como una moto y por otra tenemos 3 de cada 4 niños en pobreza y los índices de Cáritas asustan. Jamás hubo tan mal económicamente. Hay muchos medios que defienden eso porque sobreviven básicamente a base de defender eso. Si les pagaran por defender otra cosa, defenderían otra cosa. Defienden eso porque viven de eso. Los grandes medios de comunicación no viven de la comunicación, ni de transmitir información, ni de dar unas noticias veraces. Viven de la mano que les paga y dicen lo que quiere que esa mano diga, ni más ni menos. Y eso es así. Tú lo sufres diariamente y todos los que encendemos la televisión en algún momento del día para no hacer otra cosa que no sea ver el documental Riadas, que es lo único a lo que nos deberíamos de dedicar, y encendemos por lo que sea, por un despiste, ponemos un telediario, ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Y esa información sesgada es la que reciben, esos inputs son los que recibe mi propia madre, que tiene 76 años y no tiene acceso a redes sociales y no tiene la pericia para recibir la información que nosotros podemos manejar. Pues esa gente, que es un porcentaje muy elevado de la sociedad en España, solo recibe ese tipo de información. Y por eso esa información se convierte, como decía ahora mismo José Luis, en verdad, porque la convierten en verdad, aunque todos sabemos de facto que es mentira. Pero fijaros que yo creo que en este asunto en concreto, al ver la propaganda cae en saco roto. Porque la realidad es tozuda. La gente joven no puede comprarse una vivienda. No puede comprarse un automóvil. Han sustituido el automóvil por el patinete o por la bicicleta. La gente joven no puede hacer ningún tipo de plan organizado sobre su futuro, más allá de contratar Netflix y alguna que otra plataforma. Los que son más mayores, Ricardo, al ver nosotros, ya no te digo de mis padres, conocen perfectamente el progreso que hubo, que se produjo en España en la década de los 60 y 70, donde nuestros padres podrían comprarse vivienda, podía comprarse una segunda vivienda, donde solo había una persona que trabajaba por unidad familiar, donde había 3 y 4 hijos de media por familia. Es decir, la realidad es tozuda. El empobrecimiento que padece la sociedad, nadie lo puede poner en duda porque los españoles lo saben. La infracción que sufren, lo que cuesta acudir a un supermercado. Yo creo que en este caso la propaganda cae en saco roto. José Luis, te estás convirtiendo en un peligroso fascista. No te van a invitar a la ceremonia de los Goya. Ay, sí, haces bien en advertirle, porque como sigue así... Bueno, el martes que viene estamos en Bruselas, entregando las 51.000 firmas de la moción de censura ciudadana contra el gobierno Sánchez. Y ya que estamos ahí, realizaremos un programa de radio grabado desde ahí que oirán el miércoles. ¿Me debo sacar un seguro de vida? Es la pregunta, Morado. Creo que sí, ¿no? Sí, totalmente. Y vacunarme y esas cosas. Sí, porque si vas a Bruselas es mejor ir vacunado, no vaya a ser que se te pegue algo, que por allí hay cosas muy rancias. Yo de momento, al verle, voy a decir a mi suegra que cuando vaya a misa rece por ti, para que ese par de días que estés en Bruselas no te pase nada. Bueno. Y además te voy a pedir un favor, ya que vas por allí, a ver si consigues encontrarte con algún político europeo decente que me permita o que me ayude a poner el documental a todos los eurodiputados para que vean lo que realmente ocurrió en esta tierra nuestra llamada Valencia. Yo me ocupo de eso, me lo tomo como algo personal. Ya hemos hecho el programa en Bruselas, no otros de radio, hace no muchos años, pero es que, los lobbies, los acuerdos, los chanchullos, Ursula von der Leyen, señores, lo peor está por ahí. Se lo contaremos. Me van a permitir, esto de Yone Belarra no puede pasar desapercibido. Nos pasamos el día denunciando a gente pacífica, como el padre Custodio, como nuestro Ferris, Ricardo Ferris, con el delito de odio. ¿Qué esperan para denunciar a Yone Belarra? O reventamos a la derecha y le quitamos todos sus privilegios, o la derecha reventará el país. Hoy le propongo
que presionemos el freno de emergencia y que empecemos de cero. Le propongo un plan para reventar a la derecha, para quitarles todos sus privilegios. Qué palabra tan tremenda, reventar en boca de alguien que es heredera de las checas, del golpe de Estado que provocó la guerra civil, de las matanzas de Paracuellos. ¿Cómo utiliza un lenguaje tan belicista, belarra, que va de pacifista por la vida y con el pañuelo palestino? Rancaño. Es la única herramienta que les queda, ¿eh? Ya, la violencia. Si me permitís, quiero que todos los confidenciales sepan y escuchen lo que dice nuestra Real Academia Española de la Lengua sobre esta palabra. Deshacer o desbaratar algo aplastándolo con violencia. El término que utiliza es un término netamente violento. Es un término que lo hace de manera consciente y es violencia política, porque ¿sabéis lo que persigue? Persigue inculcar el miedo en el oponente. Lo que persigue es inculcar el miedo en el oponente. Yo estoy sorprendido de la reacción de la bancada de la derecha. Yo sigo sorprendido que ante este tipo de lenguajes no se planten y abandonen el Congreso de los Diputados. No se puede permitir este tipo de lenguajes, Ricardo, Albert, no se pueden permitir. Esto es violencia política, que es lo siguiente: asesinar, aplastar, pegar, matar. Y yo le quiero decir a Ione Belarra y a todos estos de su cuerda que espero que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos protejan ante estos energúmenos, pero que si no lo hacen, que se lo graben en el cerebro. Al menos a mí y a los míos no nos vamos a dejar reventar, que lo sepan. Y este tipo de expresiones no son baladís, hay que pararlas de manera radical. No se pueden utilizar este tipo de términos en un congreso. Yo lo que le pediría a nuestros confidenciales es que hicieran un ejercicio, y el ejercicio es el siguiente. Imagínense que esas mismas palabras salen de la boca de Alberto Núñez Feijóo o de Santiago Abascal, diciendo lo mismo pero en sentido contrario, diciendo que hay que reventar a la izquierda porque si no la izquierda reventará a España. ¿Cuál habría sido la reacción automática de la señora Belarra en el Congreso? Ese es el fallo que comete la derecha. No tener exactamente la misma reacción que tendría la izquierda en el caso de que el señor Abascal o el señor Feijóo hubieran proferido esas expresiones tan violentas. Ese es el fallo que seguimos cometiendo, y mientras sigamos cometiendo este fallo desde la derecha, la izquierda seguirá ganando el relato, y la izquierda seguirá con el dominio de ese marketing político, que es una expresión que yo utilizo Ricardo, bastante. Está tan interiorizado en la sociedad española que la izquierda parece que tiene bula para utilizar la violencia política como instrumento de actuación política. Está tan interiorizado que se callan. Lo llevan utilizando desde hace mucho tiempo. Eso es lo primero que hay que cambiar. Eso es lo primero que hay que cambiar. Tienes a muchos empresarios que cuando tienen que tomar decisiones objetivas no las hacen y siempre, digamos, se escoran hacia la izquierda por temor. Porque dicen, bueno, estos son más peligrosos que los otros. Claro. Es decir, los otros no van a protestar, estos sí. Esta desproporcionalidad en el juego la tenemos que cambiar, Ricardo, Albert. Es fruto hay que equilibrar el tablero. Es el fruto del complejo que tiene la derecha a tener que justificar permanentemente su propia existencia. Y eso se tiene que terminar. Pero fijaros, yo soy de la opinión de que si de una manera razonable la sociedad, su propio espectro político, no hace... de una manera clara no les impulsa a no utilizar este tipo de expresiones, a comportarse de una manera razonable y racional en sociedad. Si quieren jugar ese juego de expresiones, vamos a jugar todos. Claro. Bueno, quiero que escuches, para que veas, Rancaño, que tus mensajes aquí no se los lleva el aire. En YouTube hay gente que ve estos programas un año después, o 5 o 10 años después, y eso es muy bueno para ver la evolución y la distancia. Juan Antonio dice que ha recibido tu mensaje. Estoy de acuerdo contigo, Rancaño, para defendernos. Ya lo decía mi padre, que en paz descanse. Nene, el desarreglo trae el arreglo. Con eso lo digo todo. Ahí lo dejo.
El desarreglo trae claro, la... Albert, es que la situación está... Por eso yo le decía a esta tipa del reventar que yo espero que las fuerzas de seguridad del Estado protejan a las personas de bien de este país. Pero si no protegen a las personas de bien de este país, se tienen que organizar para autodefenderse. Por supuesto, Albert. ¿Qué es esto de vamos a reventaros? Y lo están escuchando una madre con un chaval de 14 años y con una señora de 30 viendo el programa de televisión en las diferentes cadenas. Esto no es tolerable. Y bueno, vi a Abascal que reaccionó un poco, pero bueno, a Feijóo, bueno, iba a decir que no se le cayeron las gafas, como ya no tienen, y se le movieron, ¿eh? Pero no yo hay me hubiera levantado del Congreso y me hubiera marchado, pero inmediatamente, ¿eh? Oye, me preguntan, y seguro que tienes información, Morado, muchos oyentes, y hablaremos más adelante del Valle de los Caídos, de qué está pasando, que están recibiendo mensajes que van a cargarse todo, hasta la Estatua de la Piedad de la fachada. La Estatua de la Piedad que construida por un socialista, es decir, por una persona de tendencia de izquierdas. Es que ni siquiera han leído un libro de cómo está construido, cómo se construyó el Valle de los Caídos, ni siquiera han estado allí, ni siquiera han visitado a los monjes, no han hecho absolutamente nada. Yo que sí lo he hecho, y yo que sí conozco la historia del Valle de los Caídos, y yo que sí sé lo que eso significa, te puedo decir, en primer lugar, que este fin de semana va a haber el rezo del Rosario en el Valle de los Caídos, que ha surgido de una manera popular para pedir porque nadie vaya a meter la mano allí al templo del Valle de los Caídos. Y lo que está sucediendo allí pues es simplemente un paso más en ese relato del que estábamos hablando. Todo esto, a la izquierda le importa un pepino el Valle de los Caídos, le importa un pepino lo que significa. Lo único que necesitan son cortinas de humo permanentes para tapar sus propias vergüenzas, que son todas. Entonces van a hacer lo que sea. Ahora es el Valle de los Caídos, cuando terminen con el Valle de los Caídos empezarán con otra cosa y así hasta que revienten la pelota, como decía la señora Yone Belarra. Pues el problema del Valle de los Caídos fundamentalmente es que quien puede tomar cartas en este asunto no lo ha hecho en el pasado, no lo está haciendo en el presente y yo me temo muy mucho que tampoco lo va a hacer en el futuro. El Vaticano. Y eso pasa en primer lugar por el Vaticano. Y en segundo lugar y en primera instancia pasaba también por el Gobierno de Madrid, por la propia Ayuso. También pasaba por ahí. Ayuso podía haber hecho algo ya hace mucho tiempo que no hizo. Puede hacerlo ahora, todavía está a tiempo, ojalá lo haga, pero a mí me da la sensación de que no quiere meterse en ningún jardín en este sentido. Pero desde luego, ahora quien le corresponde poner pie en pared con respecto a esto es al Vaticano, sin duda. De hecho, hay una petición de firmas a través de Hazte Oír al propio Papa, para que ponga freno a esta sinrazón y a este sinsentido. Y a mí me gustaría invitar a todos aquellos que estén cerca del Valle de los Caídos este fin de semana a que se acerquen a rezar el rosario en el Valle de los Caídos para impedir esta atrocidad, porque no se puede describir de otra forma. Por cierto, ¿habéis leído que el arzobispo Carlos Osoro, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, cuando se votó al nuevo Papa, metió 2 papeletas dentro de la urna? Dice que fue un error, pero es que Sánchez hizo lo mismo, pero fueron más de 2, ¿no? Esto hay que míralo un poco con profundidad, Rancaño, a ver. Es que Albert, yo tengo un amigo que es muy malvado que dice que la conferencia episcopal que parece ya una orden masónica en vez de una conferencia religiosa. Tengo que estar de acuerdo con Albert, Ricardo, mira, yo recuerdo las palabras de un viejo profesor mío hablando del tema del Valle de los Caídos, ¿no? Decía que a los muertos hay que dejarlos en paz. Efectivamente. Que descansen en paz y honrar su memoria, simplemente. A ver si los dejan en paz de una puñetera vez y dejan de utilizar el dolor y la muerte para hacer política. Totalmente. Mensajes que recibimos en forma de vídeo frente a los tribunales de Plaza Castilla. Manifestación improvisada vendiendo chorizos. Chorizos marca PSOE. No para el bolsillo. Charcuterías Ferran, 145 años fabricando chorizos. Charcuterías Ferraz, 145 años fabricando chorizos. Ahí lo dejo. Hay muchos de este tipo de mensajes y a mí me gusta recibirlos. Hay uno más, 3, 4 que hablan del gobierno. Son mensajes con interés. Escuchen, Sixto, Valentín, Nina y JM.
Yo creo que a Marlaska le espiaron por sus correrías amorosas. Margarita por lo mismo. Yo creo que a Sánchez por sus escapadas nocturnas con Aldama, que solo por eso Aldama le tiene cogido por los dos de la entrepierna. Y sabe Sánchez que si Aldama cuenta algo de eso, está muerto. Y el cuarto ministro que falta está espiado por el latrocinio de su hijo y él mismo. En el Congreso vimos a Pedro Sánchez insultando a Abascal. Yo creo que es la mejor representación de las dos Españas. La España de los sinvergüenza, que es la que representa a Pedro Sánchez. Y después la otra España. La gente que trabaja, que quiere salir adelante, que quiere una vida mejor. Todo está confundido con el fiscal, porque en realidad no se les está juzgando por lo que ha declarado. Lo que se han olvidado es que él ha reconocido, lo reconoció públicamente. Eso de que se aparten de los inventos que está haciendo el Sánchez. De verdad, esa tía no se estaba dando cuenta de que le estaban haciendo un interrogatorio exactamente igual que en un juicio. Que las preguntas eran, dime esto y te lo vuelvo a preguntar y me confirmas. Y la tía, venga. De verdad, esa tía era fontanera de algún sitio. Esa tía estaba encargada de algo en algún sitio. Si esa mujer no está ni para llevar un kiosco en mi pueblo. Y no le falta razón, el nivel es bajo. Por cierto, Albert, es una curiosidad. Os digo por si vosotros sabéis. ¿Es habitual que cuando uno vaya a un juicio y termine su intervención, el tribunal te dé las gracias al acusado? ¿Esto es normal? ¿Es lo habitual en los juicios en España? No lo sé, yo pregunto, porque no he tenido la oportunidad de hablar con mi hija, que es abogada, decirle, hija, ¿es habitual que cuando terminan de la intervención del acusado, el tribunal le dé las gracias? ¿Esto es habitual? No es extraño. No es extraño. Lo que sí es extraño es que aplaudan. Es decir, hubo un pequeño grupo de fiscales en la sala del Supremo que al acabar el fiscal general arrancaron a aplaudir, se dieron cuenta que hacían del ridículo, claro, cómo pelotear al jefe para que no me eche. Y después seguro que fueron a Álvaro García Ortiz y le dijeron, fui yo el que aplaudió. Muy bien, has estado muy bien. Qué buen título tengo, Albert, para una película. La rebelión de los acusados. En España, esto en España, yo lo repito, el otro día lo estaba viendo. Es que no me puedo contener, Albert, lo siento. Estaba viendo parte del juicio al fiscal general del Estado y estaba viendo Los Juegos del Hambre. La película, la estaba viendo. Estaba viendo claramente una casta con unas normas y al resto de la población con otras absolutamente diferentes. Por eso digo, una excelente película, La rebelión de los acusados. Sí. Lo es. Sería una propuesta para hacer. Mira, tengo aquí a una oyente que se llama Ana y dice, Albert, pregúntale a alguno de tus colaboradores por qué Begoña Gómez no se ve en ningún acto con su marido Sánchez hace meses. A ver, Morado. ¿Habrá crisis? ¿Habrá que enviarlos a la isla de las tentaciones a que solidifiquen su relación? No sé, a mí me tiene muy preocupado, ¿no?, verlos juntos profiriéndose ese amor, ese profundamente enamorado del gobierno. Venga, déjalo. Artificio, fuegos de artificio. Sí, hombre, ahora la escondo, ahora se va a Dominicana y vuelve, estas cosas que hacen. Me preguntan, Rancaño, si sabes algo de este nuevo chiringuito que anunció Pilar Alegría esta semana. Hay tantos. En el Consejo de Ministros, en este caso a propuesta del ministro de Cultura, se aprueba la creación de una nueva dirección general, en este caso la Dirección General de Artes Escénicas y Música, que asumirá la actividad de fomento y coordinación en el ámbito de la música, el teatro, la danza y el circo. ¿A qué van a colocar como director general de música? Hermanísimo. A ver, Rancaño, ¿esto qué es? No lo sé, yo creía que había ya una Dirección General de Artes Escénicas. Yo te digo lo que yo haría, que yo me cepillaría todas las direcciones generales del mundo de la cultura y luego me cepillaría el Ministerio de Cultura. Serían las dos medidas que yo... Ojo, lo del
Lo del circo es importante porque tenemos al gobierno lleno de payasos y alguien tiene que representarlos y hacer una cohesión en ese mundo. Y ahora, estás muy fino, oye, Morado, Ricardo, estás Albert, muy fino. ahora que estamos hablando de cultura, ¿me dejáis sacar una lanza a favor de nuestro insigne escritor Pombo, que en esta polémica que ha habido entre la Real Academia y el Instituto Cervantes, Sí. le ha dedicado unas cuantas palabras a su presidente, al presidente del Instituto Cervantes, que no, ¿cómo se llama? Un tal García Montero o algo así, no Sí. tengo muchas referencias, ¿no? Yo sí sé quién es el señor Pombo. Lo quiero decir para mandarle desde aquí un abrazo al señor Pombo, para decirle que me siento muy orgulloso de ser compatriota suya y que es un escritor excelente. Y de paso para decirle al señor García Montero que eso de hacer críticas sobre la orientación sexual de una persona mayor de 80 años es muy feo. Y utilizo la palabra feo por no utilizar otro tipo de palabras. El salvaje pelota que dirige ese Instituto Cervantes es Luis García Montero. Y yo hubo una vez que hice televisión decente. Y fue en los primeros años, en Antena 3. Y, ¿sabes? Tenía a Pombo de colaborador. ¿Sabes lo que es estar con gente como él, hablando de política? Eso es extraordinario, Albert, un escritor extraordinario. Una persona extraordinaria, una persona libre, con pensamientos políticos libres. Es decir, me siento súper orgulloso de ser compatriota, de tener compatriotas como el señor Pombo. Sí, volvemos a lo que decías al principio, José Luis. La meritocracia se ha apartado de este país y estamos en manos de los idiotas. Claro. Tienes toda la razón. Duró muy poco, en el programa duró muy poco. Albert, ahora que hablas de meritocracia, que yo creo que te lo mereces, coño, de vez en cuando te lo vamos a recordar. Yo también me siento muy orgulloso de escuchar a un periodista español que habla de Cuba. Eres el único, Albert. Eres el único. Se lo decía el otro día a mi mujer. Le digo, no le darán ningún premio a Albert por hablar de Cuba. Y todos sus compañeros, pero ¿saben dónde está Cuba? Yo creo que es que no saben ni siquiera dónde está Cuba. En la entrevista que habías hecho, que hiciste a Ceo Valdés, me encantó lo que dijo de que no contribuyes al borrado de Cuba. Es decir, y yo que te estaba escuchando digo, joder, Albert es el único periodista español que habla de Cuba, mientras todos tus compañeros se debatían sobre el origen de las fuentes para proteger al fiscal general del Estado. Digo, joder, ¿cómo está el patio? Albert, yo creo que todos los cubanos y todas las personas de bien te lo van a agradecer, que de vez en cuando nos acordemos de nuestros hermanos. Te lo agradezco mucho. El lunes otro hombre que fue disparado por el régimen cubano estará por aquí. Y por cierto, el lunes a las 10 de la noche les recomiendo que vean El Toro Televisión. Emite Lo que nos ocultaron. ¿Se acuerdan ese documental sobre la historia del PSOE? Marcos de Quinto, sí. Claro, el de Marcos de Quinto, el de Carlos Girauta, dirigido por Carlos Saura Hijo. Es la historia del PSOE. Jamás dejaron en el Congreso de los Diputados publicarlo y, por lo tanto, el próximo lunes a las 10 de la noche hay que ver El Toro Televisión. La gente valiente merece un empujón. Una foto que yo alucino. Me la mandan varios de ustedes. La publicaron ayer en OK Diario. Están viendo a un concejal de el PSOE en Talavera de la Reina que vive de ocupa hace 7 años en un edificio de 3 plantas, 500 metros cuadrados. 7 años. No solo vive él, sino viven sus padres y vive su hermana, y ha puesto la familia en casa, ¿no? Concejal del PSOE de Talavera de la Reina. Yo creo que esto no lo habíamos visto antes y merece la pena que le echen un vistazo. Más sobre Sánchez y Claudia Sheinbaum, que en lugar de hablar susurran, silban con el mismo tono. Es como si hubiera una escuela que enseñe esto. Nos lo planteó aquí Nacho Fuster. Escuchamos reacciones de María y Aleida. El tono de voz que utilizan todos es el mismo. Todos los que están, todos de la izquierda, todos estos socialistas, todos estos maquiavélicos, toda esta fuerza del mal. Y era lo mismo cuando la pandemia, que todos estaban mandando al mismo nivel, el mismo mensaje, el mismo tono de voz y las mismas palabras. Es como la serpiente, ¿no? La que simboliza principalmente la tentación, el engaño y el mal.
tienta a votar a que le voten, luego les engaña y después les vendrá el mal a todos estos que todavía creen en este señor. Hemos recibido hasta mensajes que dicen si hay una escuela que enseñe a hacer esto. A ver, Claudia Sheinbaum, el tono. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. ¿Se han fijado cómo repite suavemente Sánchez? El resultado de las políticas en España y en este contexto europeo tan escorado hacia la ultraderecha hace más evidente la necesidad de seguir consolidando políticas socialdemócratas, políticas de progreso. Esto es una técnica muy antigua. Cuando alguien miente y quiere convencer mintiendo, le dicen que no se atropelle, que frene, que hable pausado, que haga pausas, que haga gestos con la mano, animando a santificar sus palabras. Bueno, lo que no sé si tienen alguien que lo enseñe esto, Rancaño, No, igual. yo sé que hay algunos actores, algunos de ellos muy buenos, que dan este tipo de cursos a directivos de empresa, no sé si también a políticos para mejorar sus dotes de comunicación. Ahora bien, Albert, Ricardo, las estupideces en voz alta o en voz baja son estupideces, ¿eh? Ojo, que es un hecho que el defenestrado Pablo Iglesias, aquel muchachito melenudo que fue un día vicepresidente, cuando ascendió a los altares del Congreso, se fue a hacer un curso precisamente para esto, ¿eh? O sea, él hizo un curso precisamente para parecer como más taimado, como un poquito más... Y él se había hecho un curso para frenar esa contundencia y esa verborrea tan fluida que tenía. La Belarra no ha pasado todavía por el curso. No, eso no fue el curso. La Belarra todavía tiene el curso pendiente, ¿no? O fue y no le cundió. Bueno, y un mensaje más que me envía Juan es una de estas frases históricas que dijo Voltaire. Dice Juan, ¿ves cómo la democracia en España se llama bulocracia? Dijo Voltaire, la estupidez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Bueno, pues tenemos más de 300, o casi 300 con esta enfermedad solo en el Congreso. O sea que, Morado, a ver cuando llegas pronto por allí nos animas. Yo cuando la Dirección General de Circo esta se ponga ya a funcionar. Si nos contratas a todos. De la gripe aviar vamos a hablar y tengo dos mensajes, Victoria y Minerva. ¿No dijeron que los pollos se iban a poner a precio de oro? Y ahora la gripe aviar lo va a poner a precio de oro. Esto que es toda una programación de todo. Aquí, por lo visto, la ley entró el 1 de 2024. No han dicho nada de registrar ni de nada hasta ahora. Y registro, sí, pero es para controlar. ¿Qué van a controlar? ¿Qué se creen? ¿Que en los pueblos son tontos la gente? Y encima ahora a putear a las gallinas. Las van a encerrar, las va a confinar. El sátrapa este. Más vale que encierre a las gallinas, pero del PSOE. Son todas muy gallinas. ¿Qué pensará aquella que salía en redes sociales? ¿Os acordáis de una que salía defendiendo a Les Gallines? Sí, que defendía a Les. ¿Qué pensará esa muchacha? Que al final era meretriz, acabó siendo amiga de Ábalos, casi seguramente, será conocida, y que defendía a Les Gallines, que eran violadas por Les Galles no sé qué más. ¿Qué pensará de todo esto? Me permitís una broma, creo que Dios empieza a arrepentirse de haber concedido al hombre humanidad, ¿sabes? Oye, a mí me ha vamos gustado muy mucho. vamos muy mal. Dice, y ahora a putear a las gallinas, después de a los humanos. Vamos con un médico que nos cuenta mucho sobre lo que está ocurriendo. Gracias, Rancaño, gracias, Morado, un abrazo a los dos. Albert, ¿me dejas solo un minuto? Venga. Recordar una frase. Mira, no es de Voltaire, pero es de un icono de la cultura pop, es de Malcolm McLaren, que fue uno de los fundadores del movimiento punk y el manager de los Sex Pistols. Y se la dedico a todos nuestros confidenciales. Decía algo así, como que más vale un fracaso estrepitoso que un éxito anodino. Y que lo único importante es romper las reglas para cambiar el futuro.
Te digo esto porque yo quiero combatir el pesimismo crónico. Es decir, la actitud política de cambio tiene que ser vitalista, entusiasta. Hacemos esto porque es nuestra obligación moral, porque es un deber. Y si nos morimos sin ver el cambio, no pasa nada, lo habremos intentado. Y no tiene que generar frustración, porque es nuestra obligación, es nuestro deber, Albert. Y si no lo conseguimos, estaremos seguros de poder pasear diciéndolo e intentamos. Lo peor es no cambiar las cosas y no hacer nada para intentarlo. A ver si lo entendemos eso. El caminar se practica con el ejemplo. Querido Morado, un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo, amigos. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego, Albert. Me voy, que tenemos invitado. Estás escuchando Castellón Confidencial. Señores, los titulares están preparados para que ustedes se alarmen. Les leo algunos. España decreta confinamiento por un brote de gripe aviar sin precedentes. Prohibida la venta de aves de corral. Los huevos aumentan más de un 140% debido a esta alerta en toda Europa. Y así seguimos. La lucha contra la gripe aviar la está perdiendo España. Bueno, hablan de lucha, de guerra, de batalla, de palabras que ya nos causan temor. Confinamiento, por ejemplo. Les gusta, es verdad, los periodistas tenemos una mala costumbre, y es que creemos, y es la mayoría de veces cierto, que una mala noticia interesa mucho más que una buena. Y si además le pones un poquito de sal, pimienta para alarmar a la población, ¿verdad? Lo de crear alarmas sociales muy de periodista, lo hemos de reconocer. Pero la culpa no es solo nuestra. El gobierno va por ese camino y nos dicta esa vía. Me van a permitir, porque yo creo que necesitamos un doctor que nos diga por dónde va esto de la gripe aviar. Si va en serio o no, si entraña algún riesgo o no. Hay mucha gente que se queda con el titular de la noticia y, por ejemplo, el consumo de pollo, que es la proteína quizá la más barata en España, ha bajado desde que oyen el rum de que los pollos tienen gripe, que no es exactamente así. Doctor Luis Miguel Benito, ¿cómo está? Muy buenos días, muy buenas, Albert, gracias por invitarme a vuestro programa y, bueno, a intentar esclarecer un poquito estos miedos que nos tienen acostumbrados los gobernantes. ¿Esto es un bluff o estamos en peligro otra vez? Pues un bluff más, es un bluff más. Estamos muy acostumbrados a noticias impactantes de estas que generen alarma, como bien comentabas en la introducción, genera alarma porque a la gente le llama la atención, clica en la noticia rápidamente y bueno, ¿qué hay de cierto en ello? Pues mira, de cierto siempre genera la expectativa de qué puede llegar a pasar. Entonces la gente más asustadiza dice, bueno, a lo mejor no es mucho, pero ¿y si se enfadan y sueltan algo más gordo? Entonces a lo mejor sí, mejor es asustarse un poquito. Pero como bien dices, la noticia sirve pues generalmente para ocultar otros movimientos, el encarecimiento de la vida, el que comamos jamón de grillo, cosas así, harina de grillo, cambiar un poquito nuestra alimentación a golpe de miedo sin fundamento. Habría que preguntar también a los veterinarios sobre esto de la gripe aviar. Y lo haremos, pero ¿hay algún riesgo para el humano que los pollos tengan un contagio de gripe aviar? No, el riesgo para el humano es tener los políticos que tenemos, ese es el principal riesgo. Y que luego pagan a los periodistas, bueno, no a todos, ya sabes, pero tu gremio es un poco como el mío, algunos se salvan, pero en general pues para alarmar. Eso es lo más peligroso que tiene la nación española, es el periodista y el político que paga a ese periodista para alarmar a la población, para que cambie sus hábitos alimenticios o para explicarle que le van a clavar más en la cesta de la compra porque hay unos productos que no se pueden consumir y que por otro lado son sanísimos, tienen unos controles de sanidad muy buenos y que bueno, ahí están, que si realmente hay alguna alarma que requiera pues sacrificio de aves o cosas de estas así, pues ya están los veterinarios para estudiarlo, para verlo, ¿no?
Pero a día de hoy no hay ninguna alarma que tenga fundamento. Claro, hay que buscar razones o de mercado o de guerra entre países o de intereses económicos, otros motivos que no son los de salud. Pero es que no paramos de una a otra. Aún me acuerdo de la viruela del mono. ¿Se acuerda usted, no? Claro, eso fue otro titular que rápidamente se apagó y como tantos ha habido intentos de decir, bueno, es que ahora vienen los rebrotes del sarampión, el no sé qué. Bueno, vamos a ver eso cuantitativamente qué supone en la población para ver si hay que paralizar un país o justificar que ya los escasos sueldos no te van a llegar más que para comprar cosas de poco valor nutricional y carísimas, ¿no? No tiene ninguna justificación. Esto todo viene de Europa para desestabilizar pues, los países. Porque de hecho los políticos cuando les dices esto dicen, no, son normativas europeas. Nos los han dicho desde fuera, como nos pasó con el COVID. Sí, pero mienten. Usted sabe que la mayoría de veces mienten y no es cierto. Es una excusa, ¿no? que utilizan. ¿Ha habido alguna de todas las que hemos oído de gripes, de pandemias, de realmente preocupante para el ser humano, incluyo la del bichito del 2020 o no? Hombre, yo creo que ante una cosa que emerge nueva, no es bueno tener una cierta precaución, porque no sabemos cómo se va a desarrollar, pero sí, conforme vas dando los primeros pasos, yo reconozco que lo que mencionas del 2020, pues inicialmente ante toda esa vorágine que no sabías cómo iba a evolucionar, pues ibas un poco contraído a ver qué es esto, qué magnitud va a tener, qué daño va a tener. Y luego, efectivamente, conforme van pasando el tiempo, dices, pues no es para tanto. Vas amortiguando ese riesgo. Yo creo que con la viruela del mono es que no dio ni para sacar un titular, con los hisopos rectales que había que hacer y todas esas cosas, ¿no? En fin. Y esto yo creo que también va a tener poco recorrido. Por más que lo quieran alimentar con noticias reiterativas y fastidiar a los ganaderos, que en el fondo de lo que se trata es de fastidiar a los ganaderos y al pequeño productor, o al que tiene sus pocas gallinas que les dejan tener censadas, pues hacerle la puñeta. Básicamente eso no tiene ninguna justificación médica en términos generales a día de hoy. Qué bien que me lo aclare así y por lo tanto quien esté viéndonos que no cambie su vida, su costumbre de comer pollo o comprar huevos, aunque pagará más por ellos, con las excusas del mercado y ahora se llama gripe aviar, pero es un poco lo mismo. Me decía un médico, dice, hombre, sí, a lo mejor podrías pillar esta gripe que es como un resfriado si te comes un pollo crudo. Digo, no es el caso, no creo que nadie la pille por ahí. Doctor Benito, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por seguir informando de esta manera. Adelante. Gracias, amigo. Este hombre es un genio. Bueno, nos vamos a la redacción. Susana Gas, cuéntanos. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre recibiendo esos mensajes de nuestros confidenciales que están alrededor del mundo. Referente y además a la exitosa investigación que hiciste ayer en la que se hablaba de que Marlaska condecoró a los espías de Marruecos. En este caso, Isabel dice que lo del premio es la humillación más grande, esa condecoración más grande para la Guardia Civil. Estos personajes no tienen fin. También nos comenta en este caso Rosa que siempre fuiste un buen hombre, Albert Castillón, un hombre de justicia. Gracias por estar ahí. Yo te sigo desde que estabas con el gran Luis del Olmo en Onda Rambla en Barcelona. Gracias, una española que te sigue desde hace muchísimo tiempo. También nos comenta Hack C94. El Consejo de Ministros es quien realmente hace las leyes, no el Parlamento. No entendemos qué es lo que está pasando. Patty Tonic dice que vivimos un momento histórico. La democracia de un país se está riendo totalmente de la población, pero lo preocupante es que nadie, absolutamente nadie, reacciona. También nos escribe XO, dice que buenos días a todos, gracias por estar en este programa, señor Castillón. El señor Carlos Marcos ayer tuvo un día muy caliente, vino muy contento y muy reaccionario contra el corrupto y cobarde de Sánchez. Saludos desde Portugal, lo veo todos los días y además me interesa todos los temas que usted hace en Confidenciales. Hilde dice que Albert,
te felicita. Le escribo desde Cuba, soy una cubana que te veo a diario. Me ha gustado muchísimo que hayas invitado a Zoe Valdés. Muchas gracias, porque yo soy de las que leo esos libros y tengo en realidad casi todos. Un beso muy grande y gracias por acordarte de nosotros. Y aquí lo dejamos. Sí. Es importantísimo para aquellas personas que todavía no lo saben que tenemos un diario digital interesantísimo. Se llama castellonconfidencial.com. Ustedes pueden entrar, pueden seleccionar el tema que más les gusta y pueden opinar también, porque en ese digital está todo lo que trabajamos cada día con Albert Castillón. Gracias, Albert. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, y señores, hoy es viernes, toca historia con Paco Álvarez y viajaremos a Asturias, que hace poco una señora me dejaba una confidencial el mensaje de a ver cuándo habláis con algún héroe de Asturias. Bueno, pues héroe, no, heroínas y unas cuantas. Pero antes, si están con problemas de deudas acumuladas, háganme caso, son muy serios. Sin Deuda Group. ¿Tienes deudas que no puedes pagar? ¿Estás en ASNEF o no llegas a fin de mes? No estás solo. En Sin Deuda Group ayudamos cada día a personas como tú a empezar de nuevo gracias a la ley de segunda oportunidad. Más de 88 millones de euros cancelados y miles de familias que hoy viven tranquilas, sin acoso y sin deudas. Pide tu cita gratuita y sin compromiso. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Los viernes aquí hablamos de historia y de héroes desconocidos, pero de vez en cuando, además de sus propuestas para que hablemos de una u otra persona, tenemos muchas, yo se las voy enviando todas a Paco y él decide. Hoy tenemos un mensaje de Beatriz. Beatriz es una oyente, me manda una foto de Carlos IV, y la verdad es que se parece mucho a Juan Carlos I. Y nos cuenta esto. Buenas, os he mandado la foto de Carlos IV, un Borbón. No sé si lo apreciáis el parecido que tiene. Y la casualidad histórica también es que este rey le llamaban el campechano. El historiador Álvarez, a ver si nos dice lo fatal que fue para España. Bueno, podía también contar lo fatal que fueron todos los Borbones para España. A ver, Paco Álvarez, bienvenido. ¿Cómo está nuestro historiador? Historias confidenciales. Se parece un poco en la cara. Yo no sabía que le llamaban el campechano. Bueno, no es que le llamaran no es que le llamaran el campechano, es que se supone que era muy llano, pero no como Juan Carlos I, que sí directamente yo creo que pasará a la historia, ¿no? Como el campechano. No, sin duda. Oye, y a la pregunta por ahí va Beatriz, ¿ha habido algún Borbón bueno? Sí, yo diría que todos menos tal vez Fernando VII, que evidentemente es de los peores reyes de nuestra historia. Yo diría que incluso muy a su pesar, pero vamos a ver, Carlos III es, bajo el reinado de Carlos III, el Imperio Español alcanzó su máxima expansión y también su máxima riqueza. Por ejemplo, Fernando VI fue el único rey de nuestra historia, desde Pelayo hasta aquí, bajo cuyo reinado no hubo ninguna guerra. Entonces, quiero decir, también es un
un gran rey. Felipe VI todavía nos queda mucho tiempo para juzgarle, pero vamos, quiero decir, tiene pinta de ser un buen rey. Ahora mismo estamos inmersos en una situación complicada y hay opiniones de todos los tipos. Pero la historia es algo que juzga más a largo plazo. ¿Carlos IV fue un buen rey? Bueno, dejémoslo en que fue campechano. O sea, no muy bueno. Oye, varios oyentes me han hablado de Fernando VII, de su mala gestión, de qué le pasaba a Fernando VII para quedar en la historia como el peor rey en siglos. ¿Qué no le pasaba? O sea, quiero decir, primero, bajo el reinado de Fernando VII se perdió la mayor parte del imperio, porque claro, las provincias españolas del otro hemisferio originalmente se levantaron contra Napoleón, o sea, quiero decir, contra José I y todo eso, pero ya metidos en faena, pues cuando se terminó la guerra contra Napoleón, pues muchos se quedaron todavía ya buscando una independencia lógica, por otra parte, en esa época, contra Fernando VII. Entonces, quiero decir, Fernando VII a la vez juró una constitución liberal, luego se la cargó, volvió al absolutismo, pidió ayuda a Francia, que es cuando vinieron los famosos 100.000 hijos de San Luis, a reponer una monarquía absoluta en España, algo del siglo anterior, volvió a poner la Inquisición, o sea, quiero decir, un rey un poquito... Y luego, claro, no tuvo hijos varones, entonces a raíz de Isabel es su hija y Carlos era su hermano, entonces las guerras carlistas empiezan justo cuando fallece Fernando VII, o sea, lo tiene todo para cargarse el siglo XIX. Bueno, pues señores, respondido Beatriz y diferentes oyentes que han mandado mensaje. Estos no son nuestros héroes anónimos. Los anónimos son los que apenas aparecen en los libros. Y hoy, señores, tenemos a todo un colectivo que son las enfermeras de Somiedo, localidad de Asturias, preciosa, envuelta en montañas maravillosas. Hablamos de 3 enfermeras, tú me dirás por qué son heroínas. Y hoy vamos a hablar de María Pilar, de Olga y de Octavia, que son 3 enfermeras que decidieron quedarse atrás, quedarse cuidando a los enfermos y a los heridos en vez de huir a retaguardia con el resto de la gente. O sea, quiero decir, ellas dirigían un puesto en el frente, en plena guerra civil, y los enemigos pues vinieron y ocuparon ese puesto donde ellas estaban con 14 enfermos o 14 heridos y un médico. El resto de la gente huyó para atrás y bueno, y a ellas las tomaron prisioneras. Pero lo que les hace héroes es el que se quedaron allí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Sus nombres, porque seguro que hay descendientes que nos oyen. Estamos hablando de Octavia Iglesias Blanco, de 41 años, en el 36, de María Pilar Gullón Iturriaga, de 23 años, muy jovencita, y la más joven de todas, Olga Pérez Monteserín Núñez, de solo 19, voluntarias, entiendo, no otra cosa, ¿no? Totalmente voluntarias. Y todo, digamos, iba regular hasta el 27 de octubre de 1936, cuando efectivamente, digamos, el frente fue ocupado por los que estaban enfrente, por los enemigos, y digamos que bueno, pues tomaron el puesto donde ellas estaban, mataron al médico que dirigía el puesto, mataron a los 14 heridos que había en el puesto y a María Pilar y a Octavia se las llevaron a retaguardia, a su retaguardia. Oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Era el que mataba? ¿Cuál de los dos bandos? En este caso estamos hablando de unas milicias de la UGT dirigidas por un señor, pero bueno, por Genaro Arias Herrero, que era el que mandaba una tropa de la UGT. A este señor, insisto, señor, le llamaban el Pata, y él tomó prisioneras a estas chicas, las llevó a los barracones de las milicias de la UGT y dejó que estuvieran violándolas durante toda la noche quien quisiera.
Qué horror, qué salvajada. Y estas mujeres heroínas que no abandonaron el puesto para cuidar a sus enfermos, ¿cómo acabaron? ¿Perdieron Pues la muy vida? mal, eso. No. Sí, es terrible porque quiero decir, aparte ellas encima de su ropa llevaban la ropa de la Cruz Roja, pero no les importó nada a los milicianos de la UGT. Después de estar durante toda la noche violándolas, a ciertas mujeres que acompañaban a los milicianos les dijeron que fueran a por ellas. Estas mujeres, no voy a decir su nombre, aunque se sabe en la historia, cogieron a nuestras 3 enfermeras, las desnudaron, se repartieron la ropa y lo que tenían, las pertenencias de ellas, y las llevaron a un prado ahí en la montaña entre Asturias y León, donde estuvieron pues vejándolas y haciéndolas de todo hasta el mediodía, en el que por fin decidieron matarlas a sangre fría, fusilarlas. ¿Enterradas? ¿Se sabe dónde? Sí, afortunadamente sí. En ese instante, o sea, quiero decir, luego durante la tarde estuvieron todavía haciendo escarnio de sus cadáveres. Esto no es que lo diga yo, o sea, quiero decir, esto está demostrado. Incluso el Patas, este famoso, fue apresado al año siguiente y reconoció todo lo que había ocurrido. A sus cadáveres estuvieron todavía vejándolos durante toda la tarde hasta que a otros presos que había les hicieron cavar una fosa común en la que echaron los cadáveres de ellas, de Octavia, de María del Pilar y de Olga, que no se nos olviden nunca sus nombres, y luego a los mismos presos que habían cavado esta tumba también los mataron y los tiraron ahí. Afortunadamente se sabía dónde estaba y después de la guerra se sacaron sus cuerpos de ahí y están enterrados en la Catedral de Astorga, en un sitio destacado, las mártires de Somiedo, mártires porque eran católicas y porque decidieron, o sea, a riesgo de su vida y de más que su vida, evidentemente, quedarse a cuidar a esos pobres heridos, que eran heridos, que no tenían nada más. Las que las mataron dicen que las mataron por fachas. Lo digo porque esto hay que tenerlo en cuenta, porque todavía ahora hay mucha gente que dice facha así con mucha facilidad. Sí, tú y yo también somos del mismo bando, pero las beatificaron, veo, hace 4 años, porque la religión era algo importante para ellas, ¿no? Sí, claro que sí. Ellas se presentaron como voluntarias en las Hijas de la Caridad, que era donde estaban reclutando enfermeras para el frente. No había enfermeras, obviamente. Estamos hablando de Astorga, el frente en las montañas, al principio de la guerra, 1936. Y sí, el Papa Francisco las beatificó, que obviamente no me parece que sea un papa sospechoso de facha. Pero lo que sí hay que tener en cuenta son 2 cosas. Primero, que hubo víctimas en todas partes, que hubo bárbaros en todas partes. Para la memoria histórica, estas chicas no existen. Para la ley de memoria histórica de este gobierno no son víctimas. No, es más, ha habido varios intentos, porque claro, la historia de estas chicas la escribió Concha Espina, la escritora Concha Espina, en 1941, en un libro que se llama Princesas del Martirio, que se puede conseguir todavía, está descatalogado, pero en internet y todo eso. Y claro, desde el otro lado han intentado decir que no, que esto es un mito, que esto es parte de la propaganda franquista. No lo es. De hecho, evidentemente, antes de beatificarlas, imagínate el arzobispado lo que habrá investigado para demostrar que todo esto es cierto. 3 chicas, 3 víctimas más de las muchísimas que hubo en la guerra en los 2 lados, pero en este caso 3 que no quieren que recordemos: María Pilar, Olga y Octavia. Qué bien que las recuerdes aquí, qué bien que las traigas aquí y que no las olvide nadie. Durante esta charla hemos visto algunas fotografías suyas, dibujos, la tumba. Bueno, si van ustedes a la Catedral de Astorga, busquen que allí están reposando. Querido Paco, gracias por tu información y por no perder el horizonte. Un abrazo. Un abrazo, amigos. Y hablando de historia, amigos, Julini, un confidencial fiel, nos ha mandado un vídeo emocionante de lo que estaba en las paredes de un edificio de Sevilla, el primer mapa del mundo, quizá. Vean. Sevilla guardaba un mapa que lo sabía todo. El padrón real, el mapa maestro del imperio, el Google Maps del siglo XVI. Pero solo el rey tenía la contraseña.
En los muros del Alcázar de Sevilla colgaba un mapa tan grande como el mundo conocido. Cada línea de costa, cada río y cada isla descubierta por los navegantes hispanos quedaba trazada en tinta sobre ese pergamino sagrado. Era un mapa en constante evolución, alimentado por los datos que traían los capitanes desde los confines del océano. Desde la Casa de la Contratación, fundada en 1503, la corona controlaba todo el saber náutico. Cada piloto que regresaba de América debía declarar bajo juramento lo que había visto. Nada escapaba a sus cosmógrafos. Corrientes, estrellas, tormentas, arrecifes... Todo se verificaba y se incorporaba al padrón real, que era copiado a mano para cada nueva expedición. Aquella oficina sevillana funcionó como el primer instituto hidrográfico del planeta. Formaba a los pilotos, diseñaba instrumentos de navegación y mantenía actualizadas las rutas que unían 3 continentes. Era la red de inteligencia más avanzada del siglo XVI, y su corazón latía en secreto. Alonso de Santa Cruz revisó océanos enteros con pluma y compás. Sebastián Caboto trazó las rutas australes del Río de la Plata, y Juan López de Velasco, cosmógrafo mayor del reino, dibujó por primera vez el planeta entero bajo una sola corona, 12 mapas regionales y un solo planisferio. El Imperio Español convertido en geometría perfecta. Solo los pilotos juramentados podían portar una copia. Si alteraban un rumbo, la corona los castigaba con severidad, porque aquel mapa no era un simple dibujo, era un secreto de Estado, era soberanía, ciencia y poder. Portugal había tenido su propio padrón real, pero cuando Felipe II unió ambas coronas en 1580, los 2 sistemas cartográficos se fusionaron, creando el mayor archivo náutico de la historia moderna. Por un tiempo, ninguna potencia en el mundo tuvo una visión tan completa del planeta como España. Sin embargo, en el norte otros creyeron que el silencio era atraso. Los holandeses publicaban sus mapas en color, los franceses presumían de precisión y los ingleses se presentaban como los nuevos cartógrafos del mundo. Pero todos desconocían que en Sevilla existía un mapa más exacto, más antiguo y más completo, prohibido para ojos extranjeros. Mientras ellos imprimían y vendían atlas en los mercados, España guardaba el suyo bajo llave, no por desorden, por estrategia, porque el conocimiento del mundo era poder político, y el imperio lo protegía como un arma secreta. Durante más de 2 siglos, el padrón real guió las rutas que conectaron Sevilla con Veracruz, Manila y Lima. Fue la brújula invisible de los galeones que unieron los océanos. Cada línea trazada en ese mapa era una historia, un descubrimiento, una vida arriesgada en el mar. Y gracias a él, el lema del imperio se hizo real, plus ultra, más allá. El padrón real no fue atraso, fue ciencia, organización y dominio del conocimiento global. La prueba de que la monarquía hispánica no improvisaba sus conquistas, las calculaba con precisión astronómica. El padrón real cancela la leyenda, comparte la verdad. Qué maravilla, ¿eh? Aunque da un poco de rabia, ¿no? Saber que tuvimos antepasados tan brillantes y en qué han degenerado ahora, ¿no? Hablo de los gobernantes, todos, de monarca hacia abajo. Pero esto es historia de España y aquí nos gusta recordarla y además sentirnos muy orgullosos, que motivos no nos faltan. Bueno, muchas gracias, Pepa, por tus palabras. Daros las gracias porque, bueno, cada vez que os mando alguna cosita me mencionáis y la verdad que es un placer. No faltaría. Y gracias, Antonio. Tu programa es de lo mejor. Estoy enganchado todos los días. No puedo levantarme sin ir directamente a ver tu resumen del día y el tema que trates. Y todos tus invitados de primera. Pues gracias, porque los despiertos te damos mucho las gracias, ya que queremos seguir siendo españoles, sin ningún tipo de ideología, pero 100% españoles y defender a España. Qué bonito decir esas palabras. Gracias, amigo. Y Maduro y Sánchez, como 2 burbujas Freshenet, me manda Enrique un vídeo que da miedo. Ella en lenguaje indio le contestó. Para, déjalo ahí, por favor. No me lo volváis a poner. A ver, Niliceno, ¿no es? Niliceno ha hecho una genialidad de 10 segundos que identifica muy bien la memoria histórica de los sindicatos de España. Lo manda Fernanda. Oye, mira que esta gamba está poco hecha, ¿eh? Te lo digo yo, que tengo experiencia comiendo de esto. Claro, ahora mismo se la cambiamos. Gracias por avisar. Es lo que tiene con la camiseta de Comisiones Obreras. Aida, lo siento, Eli, te ha salido una competidora para cantar villancicos. Escuchen, además Aida te ha dejado un mensaje. Eli, eres estupenda. Vas mejorando en tus villancicos, pero por favor, vocaliza un poco más, porque es que no me entero de la mitad y me da mucha rabia.
O me estoy quedando sorda o a Eli no se la entiende. Vocaliza un poco más porque el mensaje se pierde. Bueno, hay batalla de gallos, ¿no? Se llama así esto entre raperos, pues eso, batalla de gallinas sería aquí. Gracias a las dos. Y hablando de gallinas, si antes nos confinaron a los humanos y nos pasábamos el día en el Mercadona comprando papel higiénico, pues las gallinas igual, ahí las tienen, con el carrito lleno, claro, pobres, con la gripe aviar, ¿quién no va a hacer eso? Bueno, y hay una canción de reggaetón, por lo tanto horrorosa, con perdón, que se llama Apagón Total. Me la manda Francisco José y dice, ya sé que no te gusta el reggaetón, pero escúchala, voy a intentarlo. Ya está, gracias amigo, no hace falta que mandes más, no, de otras sí, pero reggaetón como que podemos vivir sin él, al menos por ahora. Bueno, que volvemos el lunes, que si algo sucede aquí estaremos, que la semana que viene viajamos a Bruselas para entregar las 51.000 firmas y que os quiero al otro lado. Gracias, confidenciales. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.